Bueno, y vamos a las reacciones políticas también de este caso, porque el ministro Elizalde se refirió al caso Monsalve, dice que se enteró por la prensa y además Analía Uriarte renunció a su rol como asesora del Ministerio del Interior. Daniel Tíres nos cuenta más detalles desde el Palacio de la Moneda. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los últimos días no han sido fáciles, dijo el presidente Gabriel Boric esta jornada, evidenciando algo que es lógico, ¿verdad? Y así lo hemos visto en las últimas jornadas respecto a la presión que existe respecto al Palacio de la Moneda, al gobierno en general, en torno a cómo se ha procedido tras esta denuncia de abuso sexual y violación en contra del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hoy renunciado al cargo. Una figura tremendamente relevante para el gobierno y que, por supuesto, sigue generando complicaciones aquí en La Moneda, donde se ha cuestionado una y otra vez la forma en que se procedió desde que se conoció esa denuncia por parte de la ministra del Interior y también del presidente de la República el día martes pasado y que se materializó finalmente esa renuncia el día jueves a eso de la hora de almuerzo. Todo esto en un contexto en el cual la oposición ha venido el día de hoy en voz de las distintas representantes, de mujeres de distintos roles de Chile Vamos y también de Amarillos por Chile. Se hicieron presentes esta jornada en el Palacio de la Moneda, llegaron hasta la oficina de partes presentando una carta al presidente Gabriel Boric pidiendo que se pueda transparentar todo lo que ocurrió durante esos días, lo que ha pasado en el proceso entre que se ha conocido esa noticia y el día de hoy, y también que se puedan mejorar los protocolos, parte de lo que ha estado en cuestionamiento también las últimas jornadas respecto a este caso. Los invito precisamente a que revisemos declaraciones de la diputada Jimena Osandón y también de la presidenta de Bópoli, Gloria Huth, respecto a esta materia y en torno a cuestionamientos no solo a lo que se ha realizado, sino que incluso hablando más allá de la necesidad de un cambio de gabinete para poder hacer cierto ajuste en torno a cómo se va a proceder de ahora en adelante. Desde el día 1, al menos la bancada de Renovación Nacional vino justamente al Palacio de la Moneda hace más de 6 meses a pedirle al presidente de la República que evaluara a su equipo, el encargado de la seguridad pública. Y después esto nos viene a asegurar esa petición que hemos hecho mucho tiempo. El presidente de la República es el único que tiene las herramientas constitucionales para remover a sus ministros, así que esta tarea la tiene que estar él pensando. La verdad que la actuación de la ministra de la Mujer, para mi gusto, fue patética, sobre todo el primer día. Después trató de arreglar un poco la cosa, hablando de los proyectos, cuando lo que nosotros y las mujeres necesitábamos, que la ministra de la Mujer, incluso sabiendo que no se le había avisado, que no se removió al subsecretario Monsalve en un minuto, ella incluso debería haber evaluado personalmente la renuncia. En el primer momento debió tomar decisiones más drásticas en favor de la víctima. Eso no ocurrió. No le dio el beneficio y además, aparte de no citar, por ejemplo, al comité político y dar un corte a la situación de inmediato y mandar un mensaje al país consistente con lo que ha sido su discurso respecto a la protección de los derechos de las mujeres, estira la situación en una forma inexplicable y hasta ahora no hay respuesta. Creemos que la causa feminista y la causa de derechos de las mujeres tiene que ser protegida a todo evento. Así lo hemos demostrado, hemos sido consistentes con ese objetivo, pero que sea transversal y se aplique a todas las mujeres que son objeto de alguna vulneración. Eso no lo estamos viendo, lamentablemente, en las actuaciones del gobierno y del propio presidente de la República. Bueno, de acuerdo a esto de que el ministro Elizalde dice que se enteró por la prensa, se va en cierta medida confirmando, Dani, que esto se manejó al inicio prácticamente entre la ministra del Interior, Carolina Toá, y el presidente Gabriel Boric. De todos modos, los principales dardos han apuntado ahí hacia la ministra Orellana. Recién veíamos algunas críticas. Ella, entiendo que ese día no estaba acá en Chile, que estaba en Ginebra. La entrevistó Rafa Cabada acá el fin de semana y le preguntó varias veces si es que era real o no, que ella había actuado o respondido, más bien dicho, con vehemencia. En distintos medios salía que estaba enojada, etcétera, que incluso habían hablado de gritos, pero ella, claro, trató de desviar esa respuesta y no asegurarlo, pero dijo, bueno, todos me conocen, es mi carácter. Claro. Pero claro, ahí todos supimos que no se había enterado, digamos, o dentro del grupo inicial. Por lo menos dentro de ese grupo inicial. ¿Ha entregado alguna declaración en ese sentido la ministra?
Sí, esta jornada tuvo también una pauta donde se le consultó respecto a esta materia y también a otras declaraciones polémicas que hizo esta mañana en un matinal donde planteaba que, bueno, no se trataba de un portero del servicio público, sino de un estamento público, sino que se trataba del hombre que estaba a cargo de la seguridad del país, decía, y generando, por supuesto, críticas respecto a esta declaración en el contexto de que se está hablando de ciertos privilegios que tuvo el entonces subsecretario del Interior. Entonces, cuando se hace esta declaración desafortunada, han dicho muchos durante esta mañana, también se le consultó luego entonces en un punto de prensa en torno a esas palabras y al proceder que ha tenido el gobierno, porque de alguna forma, a medida que han ido pasando los días, se ha ido separando. Por un lado, lo que tiene que ver con la investigación propiamente tal del eventual delito que habría cometido Manuel Monsalve y todo lo que tiene que ver con esas pericias, con esas indagatorias, pero por otro lado también respecto al manejo político, al manejo comunicacional que ha tenido esta crisis, en cómo le ha pegado a la moneda, en cómo el presidente finalmente en esa declaración que hace de cerca de una hora el día viernes junto a los medios de comunicación, de alguna forma lleva de vuelta el problema directamente al despacho presidencial, y eso complicó también a muchos en el gobierno. Planteado así desde la oposición, dardos directos hacia la ministra de la Mujer respecto a cuál fue su rol, a por qué se entera finalmente el día jueves durante la mañana y no antes de lo que estaba ocurriendo, y a cómo se procedió durante esos 2 días, decimos, ¿verdad? Desde que se conoció la noticia hasta la renuncia de Manuel Monsalve, son preguntas que siguen respondiendo las autoridades. Le consultábamos esta jornada también porque ha sido una duda respecto a cómo se fueron enterando y cuándo se fueron enterando los distintos ministros del comité político. El día de hoy el ministro Sexpress, Álvaro Elizalde, decía que se enteró el día jueves por las publicaciones de la prensa y luego de eso entonces se comunicó con la ministra Toá poco antes de que se procediera con la renuncia del subsecretario del Interior de ese entonces, Manuel Monsalve. Los invito a que revisemos precisamente esas declaraciones de 12 de los ministros del comité político, de los más relevantes, ¿verdad?, del gabinete ministerial, también haciendo frente a esta dura crisis que enfrenta la moneda. Precisamente estamos hablando de una acusación contra el encargado de la seguridad en el país, que tiene atribuciones altísimas, como por ejemplo poder hacer uso de la ley de inteligencia, cosa que por ejemplo yo como ministra no tengo esa atribución. Y a eso me refería. Lamento mucho que en estos tiempos de polarización y rápida viralización en redes sociales se recorte el clip para tratar de armar una polémica. Acá lo que estamos apuntando es precisamente que por la altura del cargo que ostentaba Manuel Monsalve, la denuncia es aún más grave. Y quiero ser bien clara, si es que Manuel Monsalve ocupó alguna de las atribuciones que le daba su cargo para intentar obstruir a la justicia, obtener ventajas en el juicio u otras, va a tener que enfrentar no solamente a la justicia penal, sino también los mecanismos administrativos, y es por eso que ya se instruyó un sumario. Son 2 carriles que van por separado. Creo que finalmente es el presidente y particularmente la ministra Toá las que tienen que evaluar la forma en la cual se tomaron las decisiones, pero en lo personal yo no me siento en absoluto pasado a llevar. Bueno, siempre en la vida uno puede señalar que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero quiero destacar la celeridad y en segundo lugar la transparencia con la cual se ha actuado. Yo no recuerdo que el primer mandatario tenga disposición para contestar todas las preguntas que la prensa le haga, y quiero valorar la actitud que ha tenido el presidente Boric. Transparencia total ante estos hechos, porque es lo que corresponde. Es una denuncia gravísima. Los tribunales tienen que hacer su trabajo, también el Ministerio Público que lleva adelante la investigación. Todos esperamos que estos hechos se esclarezcan, que se lleve adelante una investigación que, insisto, sea acuciosa y exitosa, y el gobierno va a seguir actuando con transparencia total, que es lo que corresponde. Hablemos de la ex ministra Analía Uriarte, Daniel, que hoy día se desempeñaba como asesora del Ministerio del Interior. Serían ya 5 los asesores que han abandonado esta repartición desde la salida del ex subsecretario Manuel Monsalve. Y supuestamente lo que ella habría dicho es que con su salida en esta coyuntura compleja, el subsecretario Cordero podría disponer de todos los espacios que resultan críticos y necesarios para poder realizar una nueva gestión. En el fondo es como ordenar, limpiar la casa y que luego pudiera entrar el subsecretario para poder trabajar. Sin embargo, no deja de llamar la atención también. No sabemos si es que ella se enteró también dentro de este grupo inicial o no.
Sí, bueno, está siendo constantemente la pregunta. ¿Cuándo se enteró cada uno de los integrantes relevantes, verdad, a la hora de las tomas de decisiones, del comité político, de presidencia, los distintos asesores? ¿Cuándo se enteraron también los distintos trabajadores de la Subsecretaría del Interior y del propio Ministerio? Recordemos que hay 2 sumarios en curso. Uno se abrió el día miércoles y está radicado en el Ministerio del Interior específicamente para saber qué es lo que ocurrió durante todo el proceso desde que habrían ocurrido estos hechos el 22, de la noche del 22 al 23 de septiembre, hasta que se conoce esta noticia en forma pública, hasta que se presenta la renuncia por parte del entonces subsecretario del Interior y lo que ha ido ocurriendo los días siguientes. Y el otro tiene que ver con los escoltas del entonces subsecretario que se abrió el día viernes y que está radicado en la PDI. Ahí estarían entonces los 2 focos respecto a la investigación. Y en línea con esto también es relevante mencionar que han ido saliendo distintas figuras de la Subsecretaría del Interior. Por un lado, claro, como plantean algunos, respecto a poder darle cierta libertad al nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, para poder conformar sus equipos. Otros también por la confianza, la cercanía que tenían con Manuel Monsalve, y también entonces va a quedar dentro de ese sumario cuáles podrían ser las eventuales responsabilidades de cada una de las personas que estaban integrando en ese minuto la Subsecretaría del Interior y si es que estaban o no informadas de los hechos. Ana Lía Uriarte, ex ministra Sexpress, se suma entonces a quienes dejan su cargo en la Subsecretaría del Interior. Ella era asesora legislativa y llegó a apoyar en esas labores al equipo de Manuel Monsalve. Ha renunciado también su equipo de comunicaciones, ¿verdad? Ana María Muñoz, Diego Bustamante están fuera ya de la Subsecretaría del Interior, y también confirmado en palabras de Luis Cordero, el nuevo subsecretario, el entonces jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, estuvo durante su último día de trabajo el día jueves, y luego de la renuncia entonces de Manuel Monsalve también sale de la subsecretaría. Quien se refirió también a este tema fue el día de hoy el presidente Gabriel Boric. Recordemos que tenía un viaje programado para el día de hoy que finalmente termina cancelando la región del Biobío. Tenía contemplada su participación en el encuentro regional de la empresa 2024. Finalmente no asiste presencialmente, pero sí lo hace en forma telemática, y ahí se refiere a la crisis que está afectando a las instituciones. Revisemos esas declaraciones del mandatario esta mañana. Los últimos días no han sido fáciles, pero he decidido estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, para dar una muestra de nuestro compromiso férreo con este plan. Hoy día las instituciones están en una crisis de confianza. Por eso es importante que quienes tenemos cargos de responsabilidad, tanto en el sector público como el privado, seamos honestos, vayamos de frente y tengamos la colaboración como primer objetivo dentro de nuestro pensar, más allá de la confrontación. En democracia siempre es legítimo tener posiciones distintas, pero nos debe unir el bienestar común de Chile. Habla entonces el presidente de crisis de confianza y también de la situación en la que se encuentran como días difíciles. Por supuesto, sin duda, así se ha planteado durante las distintas alocuciones públicas que han tenido los ministros, el propio presidente, que decía en su primera declaración en torno a este caso que ha sido un caso devastador para la moneda, y por lo tanto vamos a seguir viendo cómo evoluciona eso y la posibilidad de que se hagan también ajustes de gabinete. Es algo que está en el ambiente como una posibilidad luego de esta enorme crisis que está afectando por estos días al gobierno. Igual con movimiento sísmico, ya fue el terremoto, ¿no? Y ahora son réplicas que hemos visto todos los días con renuncias de asistentes, de asesores, etcétera. Probablemente eso no termine en estos días. Daniel, si es que hay novedades, volvemos contigo. Muchas gracias por el reporte. Absolutamente en desarrollo, pero vamos a ver también, actualizar la información vinculada al caso Monsalve. Este miércoles se va a realizar la primera audiencia de este denominado caso Monsalve por la denuncia de violación en contra del ex subsecretario del Interior. Se va a realizar en el séptimo juzgado de garantía de Santiago desde las 9 de la mañana, y Patricio Angulo tiene todos los detalles. Pato. Hola, Pato. ¿Cómo están? Buenas tardes. Una audiencia de cautela de garantías. Ya. Una audiencia a la que puede caber la posibilidad de que finalmente Manuel Monsalve no concurra. No es necesario, de hecho, que él concurra. Pueden asistir, sí. Quienes deben concurrir son sus abogados. Esto a fin de poder finalmente facilitar el acceso a la carpeta investigativa, que es lo que ya ayer su abogada defensora, María Inés Horvitz, señalaba que todavía no han tenido acceso a esta carpeta con la investigación que está llevando adelante el fiscal metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz, quien indaga
indaga esta denuncia por una presunta violación que habría cometido Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior. De hecho, ayer la abogada defensora junto con otros 2 abogados concurrieron a la Fiscalía Centro Norte previa solicitud, requerimiento de la defensa al fiscal Armendáriz, reunirse durante la jornada de ayer, una reunión que duró poco más de 1 hora en dependencias de la Fiscalía Centro Norte y en donde hay que hacerlo presente. Además, es una instancia que se da, no es anormal que ocurra este tipo de reuniones entre abogados defensores y un fiscal que va llevando adelante una investigación en particular. Tal vez lo que pueda generar algún tipo de suspicacia es la celeridad con la que se ha accedido finalmente a que se concrete esta reunión, en donde allí la propia abogada María Inés Horvitz intentaba poder saber también los avances de esta investigación, seguramente poder acceder a la carpeta investigativa y qué es lo que ha dicho finalmente y donde desmiente algunas informaciones de prensa. Ha sido que el ex subsecretario Monsalve no ha entregado alguna declaración, no ha declarado ante la policía, tampoco ha accedido a entregar su perfil genético y vamos a escuchar a continuación parte de lo que ella ha señalado una vez que sale de la Fiscalía Centro Norte, donde había mantenido esta reunión con el fiscal Javier Armendáriz, donde además ella desmiente que Manuel Monsalve se haya reunido con la familia de la víctima en su visita a la región del Biobío ya horas antes de finalmente él renunciar a su cargo, y dice que él además está tranquilo y confiado en que va a poder demostrar su inocencia. Escuchemos qué es lo que ha señalado al momento de salir de la Fiscalía Centro Norte. Con el fiscal, ¿qué se sostuvo en esta Solamente una primera aproximación para saber en qué onda estamos, nada más. ¿Y por qué tiene que existir esta aproximación y no, por ejemplo, el fiscal citarlo a declarar directamente o que existe una formalización? Eso no lo puedo comentar, no le puedo. Mañana, perdón, ¿no está citado a declarar mañana? No está citado a declarar, no está citado a declarar. Pero él voluntariamente no va a declarar, ¿cierto? ¿Ah? ¿Él voluntariamente no va a declarar mientras tanto? Mientras no... ¿No se ha citado? No, mientras no tengamos acceso a todos los antecedentes de la investigación, no. ¿Puede tener acceso a los antecedentes? Todavía no. ¿Qué ha dicho? ¿Es verdad que se juntó con la familia de la víctima? No, nunca se juntó, nunca. ¿No se juntó con el padre de la familia? No, nunca. ¿Cómo se encuentra él? Él está muy bien, está muy tranquilo, está confiado en su inocencia. ¿Declaró ante el fiscal Armendáriz? No lo sabemos. ¿Tiene esta muestra genética o no? No lo sabemos. Pero se le hizo la solicitud al menos de la muestra genética. Hay secreto de la investigación, así que no podemos saber nada todavía. Mati, aquí lo que se busca es ejercer el legítimo derecho a la defensa, ¿no? Son 3 personas las que están en su equipo de abogados. Está María Inés Horvitz, Cristian Arias y Lino Dizzi. Claro. Y para aclarar bien el tema, entonces ahí, Pato, acá no estamos hablando de una formalización. Esta es solamente esta audiencia cautelar de garantías donde se informan más detalles de la denuncia, pero en ningún caso es una formalización. Y esto a solicitud de la propia defensa, que eso además hay que hacerlo presente. Y una audiencia además en la que no se van a fijar medidas cautelares. Si es que genera algún tipo de confusión, por ejemplo. Sí, por el nombre. Claro, y es una instancia a la que inclusive no puede o no debe incluso presentarse necesariamente el imputado, en este caso Manuel Monsalve. Sí deben concurrir sus abogados, quienes están interesados en poder conocer más antecedentes, que se cautelen estas garantías y poder acceder finalmente a esta carpeta investigativa, que es lo que está llevando adelante esta indagatoria el fiscal Javier Armendáriz. Ayer ya María Inés Horvitz, su abogada defensora, confirmó, nos señaló al menos hasta ayer que no había tenido acceso a esta carpeta y que mientras tanto, desde su punto de vista, mientras no tuvieran acceso a esta carpeta, Manuel Monsalve no iba a declarar. Distinto es el escenario si es que el propio fiscal Armendáriz toma la determinación de citarlo a declarar eventualmente, o si es que toma la determinación, por ejemplo, luego de fijar una formalización de cargos en contra de él. Recordemos que acá
se está siguiendo y se está investigando un delito de connotación sexual. Sin embargo, no se descarta, y dado el tiempo además que se está tomando y se toma el fiscal Armendáriz en esta investigación, que se estén evaluando la infracción o la comisión de otros delitos. Hablamos, por ejemplo, de una eventual obstrucción a la investigación y además una infracción a la ley de inteligencia. Por lo tanto, eso es lo que aparentemente podría responder al por qué se ha tardado además una eventual formalización, y hay que tomar en cuenta acá inevitablemente se ha dado una comparación con el caso que hemos conocido de Jorge Valdivia. Estamos hablando de un caso en donde hay una denuncia que es mucho más tardía, por lo tanto se requiere de más tiempo por parte de un persecutor, de un fiscal, de poder recabar antecedentes, de poder encontrar evidencia que pueda acreditar eventualmente ese delito, y sobre todo para una audiencia de formalización de cargos por un delito tan grave como el delito de un abuso sexual o una violación, donde además eso va asociado a una pena de crimen altísima. Por lo tanto, lo que correspondería ahí es solicitar una medida cautelar de prisión preventiva, pero para poder solicitar esa medida cautelar se requiere de evidencia sólida, y es en eso lo que seguramente está trabajando el fiscal Armendáriz, muchachos. He perdido el retorno, así es que si me logran restablecer la comunicación en caso de que exista alguna consulta, pero al menos eso es lo que queda establecido hasta ahora. Lo que es claro es que mañana se va a desarrollar una audiencia, que es la audiencia donde se van a solicitar por parte de la defensa de Manuel Monsalve la carpeta investigativa, donde se deben cautelar las garantías, y no una audiencia de formalización de cargos, ni tampoco una audiencia donde se van a fijar garantías. Vamos a escuchar ahí entonces lo que ha señalado hace instantes el fiscal Armendáriz una vez que iba saliendo del Centro de Justicia. Señores, mañana hay una audiencia. ¿Por qué no van después de la audiencia? Yo hablo después de la audiencia. Fiscal, ¿podemos conversar un segundo, no? Fiscal. Disculpe, ¿podemos conversar o no? Señores, yo con la prensa me muestro siempre respetuoso. ¿Sí? Yo pediría el mismo tratamiento. ¿Pero por qué le hemos faltado el respeto, fiscal? Nunca le hemos faltado el respeto. ¿Cuándo tomó declaración al ex subsecretario? ¿Cuándo va a hacer la audiencia? ¿Entrego su teléfono? ¿Puedo contestar alguna pregunta o no? Fiscal. Fiscal, se ha detectado que varios funcionarios de la Fiscalía tuvieron acceso a los expedientes. ¿Está usted también al tanto de eso, no? Sí, la duda que me queda, Pato, es, ¿existió o no ese encuentro entre el fiscal Armendáriz y el ex subsecretario en el Hotel Panamericano, en el hotel donde él alojaba el día 15 de octubre? Lo digo porque eso también se ha interpretado como que prestó declaración. Entiendo que ahora la defensa dice que no ha prestado declaración, ya que habló la defensa y el fiscal. ¿Se aclaró ese punto? No se ha aclarado, tampoco se ha descartado categóricamente, no se ha referido a eso la propia defensa, ni tampoco el fiscal Armendáriz, quien iba saliendo hace algunos instantes del Centro de Justicia. Simplemente él se remite a señalar que mañana habrá una audiencia de cautela de garantías, pero no quiso responder otras preguntas, y ese es un aspecto interesante de poder determinar si existió o no este encuentro o esta reunión en el Hotel Panamericano entre el entonces subsecretario Monsalve y el fiscal Armendáriz, que es lo que ha dado pie para algunos trascendidos periodísticos. Hay algunas notas periodísticas incluso en donde se ha señalado que habría entregado una declaración Manuel Monsalve, todavía en su calidad de subsecretario del Interior, y en donde él habría declarado formalmente en esa investigación, en donde habría accedido él a entregar su perfil genético. Pero durante la tarde de ayer, una vez que conversamos con la abogada de Manuel Monsalve, María Inés Horvitz, ella finalmente, consultada además por lo que publicaban estos medios de prensa, ella ha descartado esta información. Ella dice categóricamente que no ha declarado Manuel Monsalve, y que tampoco ha entregado este perfil genético, que es lo que se había sostenido en estas notas de prensa. Hay que esperar finalmente y poder confirmar esta información, si es que se puede contrastar de alguna manera, pero al menos es lo que señala la propia defensa de Manuel Monsalve durante la tarde de ayer, y donde de paso además la defensa sostiene que no se reunió con
con la familia de la denunciante en este viaje al Biobío, que es el que realiza el entonces subsecretario durante la jornada del miércoles para encontrarse con su familia, particularmente, en donde había trascendido que podría haberse reunido con el padre o con la familia de la denunciante, pero a eso también lo descarta, al menos durante estas preguntas que nosotros le pudimos consultar una vez que iba saliendo del Centro de Justicia. Perfecto, sí, hay varias dudas todavía que quedan por resolver. Seguimos, por supuesto, atentos a este caso. Muchas gracias, Pato, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Pato.